Ahí la estamos poniendo. Ok, perfecto. Bien, la plática, gracias, muy amables. La plática, como los cursos, como lo hemos estado dando, se denomina estudio crítico de las revisiones de autoridad, formalidades, la información electrónica, deducciones conflictivas y defensa, que me comentaba por ahí un amigo de nosotros. Lo principal y lo más difícil va a ser empezando desde aprenderse el título, amigos. Ahí nos pusimos un poquito exigentes con el título. Bien, lo que hemos querido pasarles, transmitirles a toda la gente que nos está viendo en estas pláticas, que asiste a esta capacitación, es de dónde proviene primero la obligación, verlo de un poco de manera general, vamos de lo general a lo particular, pero también hay algunos detalles que quiero que comentemos para que se den cuenta cómo ha venido también generando cambios lo que es el aspecto fiscal. Y aquí dentro de lo que analizamos y estudiamos, le damos una revisada a lo que es el concepto de impuestos, que de acuerdo con algún estudio, alguna investigación que hicimos, la palabra proviene de la palabra latina que es tributum, o aquello que se tributa, obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas. Vamos a ver que la mayoría de las definiciones coinciden con este tipo de concepto. En el aspecto de impuestos directos, el que grava las fuentes de capacidad económica como la renta y el patrimonio. Aquí tenemos el impuesto sobre la renta. El indirecto, el que grava el consumo o el gasto, como en el caso, el ejemplo que tenemos nosotros en nuestro sistema tributario, sería el IVA. Y algo que ha pasado, bueno, pasó de moda. Yo creo que lo único que sucedió es que cambió de nombre. Es el revolucionario sistema montado por una organización terrorista para financiarse mediante extorsión y amenazas, de acuerdo con la definición que me establece por ahí la Real Academia Española. Y después también he querido hacerles mención de otros dos conceptos que también, para tener un modo de comparación, de acuerdo con Herbert, los impuestos son prestaciones en dinero, eso nos queda muy claro, al Estado y demás entidades de derecho público que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Bien, vemos que de acuerdo con la Constitución, ya sabemos que el artículo 31, fracción cuarta, quiénes son los que nos van a imponer la obligación del pago del impuesto, finalmente van a ser el Poder Legislativo, con la creación de leyes. Y sabemos bien perfectamente que esta creación de leyes pues se hace a través de ciertas instituciones. Lo que es los impuestos, pues de plano se los piden al SAT para que ellos hagan los estudios, hagan las recomendaciones, supuestamente, o deberían de revisarlos los legisladores, los diputados y los senadores. Pero luego tenemos que las propuestas de cambios a las leyes son de 500 páginas o 600 páginas por cada una de la ley, y no van a estar leyendo 1500 o 2000 páginas, eso los aseguro los diputados y los senadores. De acuerdo con Vitti de Marco, el impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales. Creo que aquí no hay nada más que añadir. Y les comentamos en este artículo, pues es en el que se basa la recaudación, que es el artículo 31 en la fracción cuarta, que nos establece o estatuye que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y cuando estamos platicando y estamos dando este curso, yo les pregunto a la gente que está asistiendo, ¿sigue vigente esta pirámide en donde se pone se anota la jerarquía de las leyes? De acuerdo con esto, y les recuerdo, si ustedes han ido o han asistido a diferentes cursos con diferentes abogados fiscalistas, pues no las cambiaban en un principio. Hace
2 años todavía no sabíamos si algunos ponían los tratados internacionales arriba de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero aquí viene lo importante. Para muchos abogados fiscalistas nos dicen, esta pirámide ya pasó de moda, ya no funciona actualmente o ya no debe de funcionar. ¿Por qué? Y hay un estudio y hay una reflexión que hacemos de la interpretación del artículo de la Constitución, que es el artículo 133, que pocos fiscalistas se han dado la tarea a darle una revisada. Yo la verdad, con los que hemos asistido a cursos, no lo hemos visto. Ese artículo 133 nos establece que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, o sea, las leyes que emita el Poder Legislativo, que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, tratados internacionales con otros países, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Y algún abogado nos comentaba referente a este artículo, decía que prácticamente todas las leyes que emanan del Poder Legislativo están al mismo nivel. Ni la Constitución, o sea, dando a entender que la Constitución no estaba jerárquicamente arriba de las leyes. Pues así tenemos que es correcto la interpretación de este artículo 133, pero también no debemos de olvidar, mis estimados colegas, que sabemos que en cuanto a alguna ley, llámese ley de impuesto sobre la renta, llámese IVA, la que ustedes quieran y manden, sobrepasa lo establecido constitucionalmente en algún artículo, precisamente de nuestra máxima ley, es susceptible de que demandemos su aplicación vía el juicio de amparo. Entonces, yo considero que es correcto en cierto aspecto la interpretación que le está dando este abogado a este artículo 133 de la ley, pero no debemos de olvidar que siempre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos jerárquicamente estará arriba de todas las leyes que estén vigentes dentro de nuestro territorio. Entonces, esto como un motivo de reflexión. Y después de aquí tenemos esta tesis que, si ustedes se fijan, es ya una tesis que creó jurisprudencia, y que esto es lo peligroso, y que nos establece que la nulidad de las resoluciones o actos derivados del ejercicio de facultades discrecionales, la decretada por vicios de forma, deben de ser para efectos. Esto cambia radicalmente de cómo van a darnos las sentencias los jueces, porque se van a basar, fíjense que la manera en que los jueces deben de basarse, o para ellos que sea más cómodo, o evitar una mala interpretación de algún artículo de ley, precisamente es en algunos criterios ya establecidos anteriormente. Y efectivamente, dentro de la jurisprudencia, estos ya son los 5 criterios que se deben de coincidir con sus mismas sentencias, a manera de que se cree la jurisprudencia. Entonces esto ya lo vuelve obligatorio para los jueces y magistrados en determinados áreas. Esta instancia es de la segunda instancia, lo que quiere decir que esta no va a ser obligatorio para el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ni para el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces. Pero en donde sí va a ser obligatorio, y vamos a esperar que empiecen a dar precisamente sus sentencias de esa manera, va a ser para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Entonces les comentamos aquí que de lo dispuesto, lo que dice esta tesis de jurisprudencia, que de lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas, y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En este marco se observa que cuando la resolución o acto material del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decrete su ilegalidad por los vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana. Y si recuerdan, para algunos que no lo sepan, la nulidad lisa y llana, pues quiere decir que ya no hay ninguna opción de que pueda ser combatida en otros tribunales. ¿Ok? Ya debemos de tomarlo como que ya es lo último. Ni simple o discrecional, sino que esta debe de ser para efectos los cuales se traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución o bien decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de 4 meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimente. Ok, aquí hay dos situaciones que son dignas de estudio también. Una de ellas es checar que nos establece esta misma tesis de jurisprudencia. Si la autoridad a la cual ya le estamos decretando que no tiene la razón en lo que está solicitando, le decimos que es para efectos la resolución de la sentencia del juzgado, entonces la autoridad tendrá la oportunidad de reponerlo dentro de los 4 meses. Eso nos lo establece la ley del procedimiento contencioso administrativo, que son 4 meses. Pero si la autoridad no lo quisiera hacer, precisamente el juez también define que ellos no tienen la autoridad como para hacer u obligar a este juez a hacer que reponga su acto. Ya estará bajo la discreción de la autoridad administrativa si repone el acto o no lo repone. Entonces, pues le están dando todas las facilidades al SAT. Aquí vamos a analizar cuáles son los problemas con los que nos pudiéramos encontrar. ¿Ok? Primero, el SAT se puede estar ya muy tranquilo en decir, el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, de que pues si comete un error, un vicio de forma, pues al fin y al cabo que cuando nos vayamos al juicio y de acuerdo con esta jurisprudencia no le van a dar la sentencia lisa y llana al contribuyente, pues yo voy a tener la oportunidad de reponer ese procedimiento en el cual yo haya incurrido en fallas. Entonces esto nos puede representar que la autoridad se puede confiar y decir, bueno, pues al fin y al cabo que no voy a tener problemas, voy a hacer en forma desordenada y desaliñada todos mis procedimientos, ¿no? Tomándolo desde un punto de vista muy extremista, pero que se puede dar. Y la otra es que estos 4 meses mucha gente no se da cuenta, muchos contribuyentes no se dan cuenta, y si te está afectando o está afectando el hecho de que no reponga este procedimiento, afecta al contribuyente, el hecho de que no lo reponga para que tú puedas irte por una mejor defensa, perfeccionar tu defensa, pues entonces el contribuyente sale en este aspecto afectado. Pero en este caso, cuando tú demuestras que sí pudiera salir afectado al contribuyente, es cuando sí puedes obligar a la autoridad y vía el juez decirle, oye, sí necesito que la autoridad administrativa me reponga este procedimiento el cual lo había hecho en forma equivocada. ¿Ok? A ver, tenemos por aquí un problemilla
Por favor, si me comentan cómo andamos. Chingues, se salió esto. A ver, no me había dado cuenta, me quedé hablando solito. Se fue la señal. Vamos otra vez. Santi, si me habilitas para poder compartir el escritorio, por favor. Muy bien. Vamos de nueva cuenta. Listo, gracias. Ahí estamos. ¿Sí se ve bien? A ver, de nueva cuenta ya tenemos todo bien. Perfecto. Gracias. Ok, pues me quedé aquí hablando solito referente a la resolución. Bien, comentaba que la autoridad administrativa tiene 4 meses para reponer lo que haya hecho en forma ilegal respecto a los procedimientos. Y comentaba también en esta tesis de que la autoridad jurisdiccional establece que ellos no son quien o no tienen la autoridad para hacerle o para obligar al SAT, al Seguro Social o al Infonavit para que reponga el procedimiento. ¿Ok? Entonces, otra facilidad más para la autoridad administrativa, pues lo puedo reponer o no lo puedo reponer. Entonces, ellos se lo pueden llevar muy tranquilita de esa manera, pensando de esa manera. La problemática existe que cuando el hecho de que no te repongan este procedimiento te va a afectar a ti como contribuyente, entonces sí puedes obligar a la autoridad administrativa para que te reponga, haciendo el escrito respectivo ante el juez e informándole cuáles serían las afectaciones que tuvieras tú como contribuyente por el hecho de que esta autoridad no repusiera su procedimiento. ¿Ok? Estamos. Y también dentro de las cuestiones que nos interesan y que nos preocupan y que siempre nos han preocupado bastante es el aspecto de las deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas en cuanto a que si la autoridad que nos revise, que lleva a cabo el acto administrativo de la revisión, de determinación de créditos, etcétera, etcétera, aplica su criterio discrecional y que han tenido unos alcances bárbaros, pero terribles han tenido los alcances, al grado que han llegado a decir, oye, para mí los sueldos y salarios en determinada empresa no es un gasto estrictamente indispensable. Entonces, bien, sabemos que la autoridad también, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el criterio? Nos presiona de la siguiente manera, nos dice, ok, para mí esos gastos no son deducibles y casi, hazle como quieras, apostando ellos a que pocos de los contribuyentes les gusta irse a juicio. Seguimos con la problemática de que la mayoría de los propietarios, de los representantes legales de las empresas, les da temor entrar en un juicio en contra de la autoridad, ¿ok? Porque piensan y todavía siguen con el espanto del petate del muerto de que, ay, si yo me peleo con el SAT, me va a mandar a revisar y me va a agarrar de ojerizas y me va a seguir revisando y me va a seguir fastidiando. Bueno, esto ya terminó, por lo menos en el SAT. Probablemente y en otros aspectos, si estuvieras en un estado, en algún municipio, los municipios todavía pueden hacer eso, pero ya a nivel federal el SAT ya es muy difícil que se pudiera estar encima de una sola compañía, a menos que deba muchísimo dinero, incurra en las mismas prácticas para evitar el pago de impuestos, y solamente de esa manera, ¿no? Entonces, una recomendación que les hacemos a todos ustedes es precisamente lo que se está notando en esta diapositiva, que el conocimiento puntual de los requisitos y límites de las deducciones establecidos en la ley del impuesto sobre la renta traerá como consecuencia a las empresas
la optimización del pago del impuesto. Y los requisitos se encuentran establecidos en el artículo 127. No voy a analizar todas las diapositivas porque no nos daría tiempo. Vamos a ver lo más importante, lo que nos preocupa precisamente, que está conformando el criterio de la autoridad para que dé sus sentencias. Y esta es una tesis muy interesante y que nos habla referente a la procedencia de las deducciones en el impuesto sobre la renta. No está condicionado al hecho de que las erogaciones respectivas se vinculen necesariamente con la actividad preponderante del contribuyente. Esto es el término o la expresión de la absoluta indispensabilidad del gasto. ¿Y qué nos establece esta tesis? Vamos a comentarlo. Es lógico y deseable que las erogaciones deducibles se justifiquen en la medida en que resulten necesarias frente a la generación. Y vamos a hacer un análisis más profundo de esto porque pudiera afectar la calidad de las empresas mexicanas. Como lo sostuvo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tal tesis, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, el postulado que indica que la erogación respectiva debe vincularse necesariamente con la generación del ingreso no implica que de las erogaciones para generar ingresos únicamente serán deducibles las que correspondan a la actividad preponderante del contribuyente, considerando que solo estas tienen el carácter de estrictamente indispensables. En efecto, si bien la ley del impuesto sobre la renta señala que las deducciones deben de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, ello no debe entenderse en el sentido de que cada contribuyente solamente puede dedicarse a un único giro. ¿Ok? Pues al ser el objeto del gravamen la obtención de ingresos, es evidente que los gastos en que se incurre para su obtención deben de ser deducibles, sujeto a las condiciones y limitantes legales, independientemente de que el causante tenga más de una actividad. Ello es así, pues aunque no es dable sostener que la realización de una actividad no preponderante siempre se realiza para posibilitar las actividades que principalmente realiza el causante, eso es importante que nos quede muy claro. Hacemos algunas actividades, realizamos algunas erogaciones, algunos gastos, con motivo del objeto principal de la empresa, pero también realizamos otras que no están aparentemente vinculadas íntimamente con el objeto de la empresa, pero esto no incide o no es conclusivo de que estos gastos no van a ser deducibles. Esto es lo interesante de esta tesis, este criterio. Tampoco puede afirmarse que aquella sea un simple pasatiempo o que no tiene relevancia para quien la realiza, cuando se trata de una actividad lícita que se inscriba entre las que puede llevar a cabo el quejoso en el desarrollo de su objeto social, las cuales de reportar ganancias estarían gravadas, y que aun si finalmente no generan ingresos, cuando menos se trata de operaciones en las que se involucran los causantes en la intención de generarlos. De aceptarse lo contrario, el contribuyente quedaría expuesto a la incertidumbre de no conocer bajo qué criterio se decidiría cuál es su actividad preponderante. Además, al limitar la posibilidad de deducir costos o gastos que no corresponden a lo que se identifica como la actividad preponderante del contribuyente, se coartaría la posibilidad de diversificar, pues para las deducciones que correspondería al rubro no preponderante tendría que constituirse una nueva persona moral o en su caso liquidar la empresa activa, la cual no debería tener cabida en tiempos de turbulencia económica o de poco crecimiento. Y fíjense que aquí al final, si ustedes se dan cuenta, también esta propia tesis nos da por ahí un tip de planeación fiscal. Si ya lo vieron, a ver si alguien me puede comentar dónde está el tip de esta planeación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los comentarios referente a esta tesis? Primero, nos está dejando bien claro que, imagínense, que solamente los gastos que estuvieran íntimamente ligados o vinculados con el objeto principal de la empresa, que sería la obtención de un ingreso en un determinado rubro, solamente esos van a ser deducibles y todos los demás no te los aceptaría el fisco, cosa
que en la realidad y en la actualidad está sucediendo. Algunos gastos y los criterios de algunos auditores del SAT es que ese no es un gasto estrictamente indispensable para la consecución de tu negocio, entonces yo te lo pongo en mi liquidación como no deducible y vámonos por la libre, y ahí a ver cuánto vas a tener que pagar. O lo que les comentaba de inicio, ellos están esperanzados y ponen toda la confianza y la seguridad de que de 100 contribuyentes a los que les imponen ese tipo de criterios, solamente el 10% se va a ir a pelear. O sea, 90 ya recaudaron y los otros 10 son los que se van a pelear en forma legal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es un ejemplo que estábamos analizando en estas pláticas? Imagínense que tú quieres tener una empresa de calidad aquí en México. Quiere decir que si tú quieres realizar algunos gastos de mercadotecnia que se acostumbran en muchas empresas transnacionales, que el 5 o el 3% o el 5% de los ingresos se los dedican a la mercadotecnia, a tener una oficina bonita, a tener gente que te esté atendiendo, a poner las cerveceras, a poner muchachas guapas a bailar ahí con hot pants, etcétera, etcétera. En los juegos de fútbol, pues te ponen ahí a las edecanes que den vueltas con el anuncio de la empresa. Entonces quiere decir que ese tipo de gastos no van a ser deducibles. Si yo tengo una oficina bonita y gasto en ponerle una pintura muy fina, o ponerle mosaico a toda la oficina para que se vea impresionante y luzca bien, quiere decir que no va a ser deducible. Entonces estaríamos incurriendo en el error por parte de la actividad del SAT, en que lo único que estamos haciendo con esos criterios es generar compañías mediocres, conformar compañías feas, que no tengan buena presentación, que no puedan gastar más allá de ciertas erogaciones para hacer que el servicio sea más agradable. Las compañías de relojes de marca, todo el dinero que gastan en poner unos folletotes preciosos en el mejor papel brilloso o mate, etcétera, etcétera. Habría una serie de gastos que, de acuerdo con el criterio de estas autoridades, pues no debería de ser deducible. Entonces yo creo que lo interesante aquí, al leer esta tesis, es que nos establece, dice que no debe de entenderse en el sentido de que cada contribuyente solamente puede dedicarse a un único giro, y que todas las erogaciones deberían de estar vinculadas exclusivamente con la generación del ingreso. Dentro de las empresas, recuerden que tenemos gastos de administración. La administración se dedica a la cobranza, al pago de impuestos, a tener un contador que me lleve todos estos aspectos, y tenemos gente que se dedica a la contratación de personal, a las nóminas, etcétera, etcétera. Entonces, como estos gastos no están íntimamente vinculados con la consecución del ingreso, no son deducibles, ¿okay? Esta tesis es la que hace la reflexión y nos ayuda para defender esa posición, ¿ok? A ver, si alguno de los colegas ya detectó ahí donde nos dan la planeación fiscal, esta misma tesis. Nadie ha dicho, este teclado es mío, colegas. ¿Alguien me puede comentar? Y les dije que estaba ahí en el último párrafo. ¿Nadie? Bueno, a ver, voy a esperar un rato más, vamos a esperar un rato más, seguimos. Si alguien lo ve, a ver. Por ahí está. ¿Ya nadie? Bueno, ok, vamos a quitarle. Nos establece una posibilidad de, ¿saben qué? Hacemos una compañía nueva que se dedique a hacer exclusivamente sus gastos, y esa compañía nueva le factura a la otra compañía gastos que sean necesarios, como representación o comisión o lo que ustedes gusten y manden, que sí sea aceptable por el fisco, y nos quitamos de ese problema. Ok, tenemos esta otra tesis. Esta ya es una tesis aislada de la novena época. Esta salió en octubre del 2002, pero los conceptos están muy interesantes. Dice: renta, para determinar si el gasto que el contribuyente pretende deducir es estrictamente necesario
para sus fines, debe atenderse a su objeto social, artículo 24, fracción 1 de la ley que regula el impuesto relativo vigente hasta el 31 de diciembre del 2001. Este artículo, el artículo 24, fracción 1 del ISR, preveía las deducciones como deducciones autorizadas los gastos que sean estrictamente indispensables, que es lo que estamos comentando, para los fines de la actividad del contribuyente, para lo cual debe atenderse al objeto de la persona moral, por ser este el que marca la directriz de tal actividad y el que determinará si es preponderante o no la erogación para cumplir con sus fines, sin que obste que dichos desembolsos carezcan de una relación directa o inmediata. Aquí ya lo está entendiendo el legislador, ¿ok? El poder jurisdiccional, el juez, con un ingreso de modo casual, debido a que únicamente se requiere que contribuyan de modo indirecto a la obtención del mismo. Por ende, si en el acta constitutiva de la sociedad se pactó como parte del objeto social la promoción, superación y actualización de los conocimientos profesionales de los socios y asociados, los gastos que se realicen para satisfacer tales propósitos sí son estrictamente indispensables, en virtud de que tienden a satisfacer una necesidad del contribuyente y coadyuvan a alcanzar sus fines. ¿Ok? Esto aquí ya nos está ayudando también y nos está confirmando lo que hemos venido comentando. Y esto se da en muchísimas empresas. Vamos a pagar capacitación a los empleados. Necesitamos actualmente que los empleados estén muy capacitados, porque se les olvida ya a los jóvenes lo que es la atención al público. Se les olvida que el cliente es lo más importante y de que el cliente siempre tiene la razón. Y se les olvida, y les voy a comentar por aquí una anécdota que nos sucedió por ahí con un gerente. Íbamos a revisar la operación de un gerente, hacerle auditoría de un gerente de un hotel, y nos llevó a conocer la cocina precisamente de este hotel. Y en eso pasa un muchacho, el clásico, estaba gordito, no es que me esté burlando, pero así estaba la situación. Ya ven que como que causan un poquito más de gracia. Pasa y había una paquete de galletas saladas tiradas en la cocina, y pasa el mesero y no las recoge. Entonces el gerente nos comenta, desesperado, mueve la cabeza negativamente y dice: no es posible, si yo tengo bien educada a mi gente, la tengo bien capacitada, ahorita van a ver, le voy a hablar que se regrese y va a recoger el paquete de galletas saladas. Entonces le habla fulanito de tal, Juan, o como se llamaba, no sé, Pedro: a ver, ven tantito, por favor, ven para acá. Y se pone el gerente entre el camino del mesero, que quedará en el medio de las galletas. Y para gran sorpresa pasa este muchacho y pisa las galletas. Y le dice al gerente: a ver, sí, ¿qué se le ofrece, señor? Y ya nada más movió la cabeza. Ya nosotros nos separamos porque lo empezó a regañar, y no es nada conveniente quedarse a estar, ni es nada conveniente tampoco estar regañando a la gente en público. Entonces esto va con la cuestión de hay que capacitar a la gente en la atención al cliente. El cliente siempre es lo más importante. El contador, el contralor, el auditor deberá de tener capacitación y actualización en lo que respecta principalmente a los cambios que existen en las leyes. El auditor a las normas de información financiera para ver cómo debo de hacer mis registros, etcétera, etcétera. Los de ventas, créanme que los de ventas deben de capacitarse de acuerdo con lo que sea el motivo de la empresa, la capacidad de lo que están fabricando, cuáles las características de qué material está hecho. En alguna ocasión que nosotros anduvimos por ahí haciendo un negocio de venta de cajas de seguridad electrónicas, cuando empezaron a salir este tipo de cajas, es impresionante la gente que llega hasta lo que no te pregunta de la caja, y de qué material está hecho la caja, y cuál es el programa, y en qué lenguaje está hecho el programa. Y me puedes decir a eso precisamente de lo del programa. Y hablando de programas, ahorita les hago un comentario también por ahí que
que ahorita me acordé, referente a la contabilidad, las exigencias de la autoridad para cuando te van a revisar tu contabilidad electrónica. Dónde son fabricadas las máquinas, qué opciones hay. Siempre hay una opción manual para todos los artefactos o los dispositivos electrónicos. Finalmente debes de tener una solución en caso de que no sirva la pila, se te queme los circuitos, o sea, que no funcione ya electrónicamente. Siempre se acostumbra que se deja una opción para que lo puedas manipular en forma manual, para que funcione de una manera manual, ¿ok? Entonces es importante que la gente dentro de la empresa conozca el producto. Si no conoce el producto, ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a promocionar? Recuerden, había un dicho por ahí que decía, si vas a vender la muela, pues no empieza a decir todos los defectos que tiene. Tú di que es la mejor y que es pura sangre y que es descendiente de otro ganado español, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para que lo vendas. Y les comentaba, fíjense, esto de los programas. Tenemos por ahí en la disposición de código que te dice que cuando te revisa la autoridad, ¿qué compone la contabilidad? Debes de tener también los programas dice la descripción y los manuales del funcionamiento de los programas de contabilidad. Los programas de contabilidad nosotros todos los compramos, y la empresa que te vende estos paquetes, que sea el Compact, el COI o el Microsib, etcétera, etcétera, todos los programas que existen en contabilidad, nunca te van a dar el manual de cómo lo tienen programado y cómo funciona, ¿verdad? Ahí es un punto que se le está yendo a la autoridad, pero yo digo, Dios nos haga confesados cuando el SAT nos pida esa información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a dar, mis estimados colegas? Pues pídanle por lo menos el manual del funcionamiento general a las empresas que les venden estos programas, y eso es lo que les vamos a enseñar. Pues es lo único que nos da la compañía, ¿verdad? Y pues así las cosas. Quise este día tratar de dejarles esta inquietud referente a que todas las medidas, todos los registros contables que llevemos a cabo dentro de nuestras empresas y a las que estemos asesorando y a las que les llevemos la contabilidad, deberán ser siempre basadas y fundamentadas en artículos de ley bien interpretados, o que la interpretación no se pueda presentar a dudas. Hay una interpretación por ahí muy interesante que hace algunas personas del ANAFINET, y ya vi que lo hizo por ahí una persona que nos los mandó, y ya todo el mundo lo está haciendo. ¿Cómo se miden los 50 kilómetros para los gastos de viaje? De acuerdo con el significado de la descripción que nos hace el artículo de ley respectivo, que nos dice los 50 kilómetros que circunden el punto donde tienes el negocio. Esto implica finalmente llegar a la conclusión que son 25 kilómetros para un lado y 25 kilómetros para el otro. Entonces ahí tienes los 50 kilómetros que circundan. Entonces esta interpretación la hemos checado con varios fiscalistas, y todos están de acuerdo de que es correcta, porque tienes una base de interpretación de el léxico que se utilizó para la descripción de la deducibilidad de este tipo de gastos. Entonces se los paso porque, por ejemplo, la mayoría decimos, no, pues son 50 kilómetros de aquí, 50 kilómetros hasta adelante, casi lo vamos midiendo ahí en el coche para poder empezar para comer o para tomarse un café que pueda ser deducible en nuestra empresa. Entonces, este tipo de interpretaciones son buenas, porque recuerden, los jueces son seres humanos tanto con ustedes como con nosotros. Si nosotros les damos los elementos convictivos de hacerles entender que tenemos la razón, porque la interpretación de las leyes es literal, no hay espíritu de leyes, olvídense, no hay cartomancianos de las leyes, eso ya dejó de existir desde hace muchos años, de que es que el legislador quiso decir, no, pues nada de quiso decir, todo está en las leyes. ¿Ok? Entonces, es la recomendación que les hago el día de hoy. Hagan este tipo de registros dentro de su contabilidad
con bases firmes en la interpretación de los artículos de ley, y vamos a ver cómo tenemos elementos suficientes para convencer a los jueces de que tenemos la razón en el caso de que se nos complique alguna situación de deducibilidad con la autoridad administrativa, como lo es el SAT. Ok, pues hasta aquí llegamos.